Bueno, tal como lo comentábamos este lunes a la mañana en Mercadovisión, el precio de los granos tuvo una mejora este lunes en Chicago. Esa es la parte buena. La parte mala tiene que ver con que esa mejora estuvo en gran parte vinculada a los problemas climáticos que está habiendo en algunas zonas de nuestro país y también de Brasil. De todas maneras, tengamos en cuenta que la cosecha de Brasil ya ha empezado y las estimaciones siguen hablando de un total de soja que superaría los 170 millones de toneladas. Veremos cómo sigue la historia. Por lo pronto lo que esperamos es que el clima mejore en nuestro país y que Leo se equivoque. En sus pronósticos, me refiero en donde nos dijo que por ahí el clima va a seguir complicado por unas cuantas semanas más. Pero dicho esto, también lo que hemos visto este lunes fue algo que ya se vislumbraba en los últimos días, que es la reacción ya de las entidades o de alguna de las entidades de productores, fundamentalmente aquellas nucleadas en confederaciones rurales argentinas, Carvap, Cartés, Santa Fe, las mesas de enlace de Santa Fe y de Córdoba, presionando para que el gobierno decida la eliminación o una disminución importante de los derechos de exportación, porque las bases se están poniendo nerviosas. El fin de semana tuvimos oportunidad de conversar con un grupo de productores, ustedes lo pueden ver en la web elrural.com, ese programa, completo, por cierto, que duró bastante más de la hora que salió al aire. Este, y evidentemente el problema es serio. Los productores, aquellos que viven de su trabajo con la tierra, se están poniendo nerviosos. El gobierno parece no tener en cuenta este sector vital para la economía argentina. Veremos cómo sigue la historia, pero evidentemente tendremos que esperar que en las próximas semanas, no muchas, debería haber algún tipo de definiciones porque la presión va a ser muy fuerte. Sin embargo, hay algo que no podemos dejar de decir y que tiene que ver con que la producción no va a sufrir. Me refiero a la producción, el tonelaje que se va a alcanzar. Si el clima lo permite, vamos a tener una gran cosecha, ojalá así sea, pero aún en las mayores dificultades que viene soportando el sector desde hace muchos años, con los diferentes gobiernos, todos que han aplicado políticas de castigo al sector, a excepción de los primeros 2 años de Mauricio Macri, eh, la producción ha seguido creciendo, porque la voluntad de los productores está de manera permanente, a veces con más entusiasmo, a veces con menos. Ellos, en su gran mayoría, aquellos que son productores genuinos, catalogan su trabajo como una pasión. Eh, y esto les juega en contra, como yo he dicho muchas veces, porque la política se aprovecha de ellos, ¿no? No tienen posibilidad de defenderse porque por ahora no saben cómo hacerlo. Lo hemos hablado muchas veces estos. Tranqueras afuera son muy ineficientes y además tienen que luchar contra los problemas de infraestructura muy serios que tiene nuestro país. Entonces, el combo realmente es complicado. Y lo más grave, insisto, es que a los efectos, a la vista del conjunto de la economía y en particular de la sociedad y los políticos, los productores siguen produciendo. Lo que pasa es que cada vez son menos. Pero más allá de esto, que yo les comento, como digo siempre, para decir este tipo de cosas hay que tener argumentos, y los argumentos y los fundamentos se los voy a mostrar ahora. Lo primero que vamos a ver es qué pasa con los precios y qué puede pasar en el futuro. Fíjense, muy rápidamente. La Argentina es un país, como decimos siempre, tomador de precios del mercado internacional. Es decir, que la Argentina prácticamente no tiene mayor incidencia en el comportamiento de esos precios. Vamos a ver primero el trigo, y ustedes ven que el declive es importante y estamos llegando, porque estos son valores nominales, a los valores mínimos de la historia. Si los comparamos, esto está desde el año 2001,
Estamos en valores similares a los que tuvimos en el año 2018, 2019. Y por supuesto, si hiciéramos en términos constantes, estamos por debajo de esos niveles y muy cercanos a los que tuvimos a principios de siglo. En el caso del maíz, fíjense que la recuperación de estas últimas semanas es importante, lo pueden ver ahí al final del gráfico, pero de todas maneras también, si lo analizáramos en términos constantes, estamos en los niveles similares a los que tuvo Mauricio Macri durante todo su mandato. Y nada que ver, por supuesto, con los que tuvo Cristina Fernández de Kirchner y tampoco Alberto Fernández, el presidente anterior a él. Y ni qué decir de la soja. Ahí los tienen en Chicago. Al principio del año 2001, ¿eh? Después tuvimos el salto 2008, el salto 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner con los precios cayéndose, todo el mandato de Mauricio Macri con precios sustancialmente más bajos a los que tuvo Cristina y también sustancialmente más bajos a los que tuvo Alberto Fernández, y ahora este comienzo de Milei con precios bajos. Pero acá hay que tener en cuenta algo. Nosotros distorsionamos la información cuando hablamos de los precios en la etapa de Milei, en la etapa de Macri, en la etapa de Cristina, en la etapa de Alberto Fernández. Los que sufren las consecuencias de estos valores, porque son los dueños genuinos de la mercadería, son los productores, y de eso no hay que olvidarse. Ahora bien, si uno ve esto, diría, bueno, entre las políticas oficiales, absolutamente negativas para el sector, insisto, salvo los dos primeros años, y lo debo reconocer, de Mauricio Macri, este, y los precios, la producción debería fluctuar en consecuencia y habría años que se sembraría mucho menos. Sin embargo, yo les voy a mostrar desde el año 1970, ahí lo vamos a ver en un gráfico, año a año, la superficie sembrada de Argentina. A mitad de la década del 90, recuerden ustedes la siembra directa, la soja transgénica, por eso el salto más importante. Pero después, prácticamente sin solución de continuidad, la superficie sembrada crece y creció en el 23-24. Se quedó un poquito en el 22-23, pero había crecido en el 20-21 y había crecido en el 19-20. Ahí están, bueno, todos los productos, vamos a hacer un análisis ahora porque no hay tiempo. Y lo mismo la producción, con mayor o menor tecnología, ahí sí se cambia, ahí lo estamos viendo en otra placa. Y entonces ven que el récord de producción en la Argentina estuvo en el 2018-2019, en el gobierno de Mauricio Macri, casi al final. Y después los momentos de caída importante de la producción tienen que ver fundamentalmente con condiciones climáticas. Entonces lo que hay que entender es que a pesar de las políticas oficiales, el campo crece. Fíjense, aquí les he hecho un gráfico que ya otras veces los hemos visto de otra manera, pero desde la época de la década del 70, con los gobiernos militares, cómo evolucionó la siembra. Y fíjense lo curioso, todos los presidentes, prácticamente año a año, en función de este dato que es promedio de su periodo, a excepción de la primera etapa de Menem, han ido creciendo en el promedio de superficie sembrada en la Argentina, a pesar de las políticas. Fíjense, el promedio más alto de superficie sembrada lo tiene Alberto Fernández con 40 millones y medio de toneladas. Alberto Fernández tuvo un año de 39 millones y medio, que fue el primero, el segundo año 41 millones 200 mil, y después el tercer año 40 millones 450 mil, y el último año otra vez volvió a 41 millones de toneladas, de hectáreas, perdón. Alberto Fernández. Macri tuvo 38.700, 37.800, 38.400, 39.300 terminó. Y el promedio le da 38.6. Pero en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, su primer año, que fue el 2008-2009, tuvo 32.300.000 hectáreas. Después pasó a 31.200.000 y el año siguiente subió 35.300.000, 35.300.000 y en su segunda etapa arrancó con 36.300.000 y terminó con 38.400.000 hectáreas. Y los promedios le dan 33,5 y 37,2. Y podríamos seguir el análisis y se van a dar cuenta que todos los años, prácticamente sin solución de continuidad, la superficie sembrada creció, a pesar de las políticas. ¿Que podría haber crecido más? Y bueno, eso es contrafáctico, pero es posible. Seguramente debería haber crecido más. ¿Que se podría haber utilizado más tecnología? No me cabe ninguna duda que sí. Fíjense, acá la comparación de los promedios y el crecimiento por cada uno de los presidentes. Acuérdense, la segunda presidencia de Menem estuvo de alguna manera vinculada a todo lo que tuvo que ver con la siembra directa y la soja transgénica, con Felipe Solá, el secretario de Agricultura.
Y después ven que inclusive en la etapa de Alberto Fernández, el promedio da un 4% más que en la etapa de Macri, que da un 4% más que en la etapa de Cristina, en la segunda, que Cristina a su vez creció el 11% respecto al promedio de la primera etapa, y bueno, y así podríamos seguir para atrás. En todos los momentos, salvo como les decía antes, en Menem, en esa primera presidencia, la superficie sembrada fue creciendo. Y si eso se toma como señal, evidentemente, es una señal contradictoria, ¿no? Ahora bien, vamos a la producción. Claro, la producción está influenciada por el clima y entonces sí se produce esta situación un poquito más compleja, en donde, por supuesto, el promedio de Alberto Fernández, que tuvo la seca del año 22-23, la seca más importante de la historia, se cayó respecto al promedio de Mauricio Macri. Ahora, de todas maneras, tampoco fue una catástrofe productiva, ¿eh? Ahí lo vemos. Pero miren, en la década del 70, Argentina producía en promedio 22 millones de toneladas y hoy estamos hablando de 130. ¿Mm? De todas maneras, claro, otros países nos superaron, nos pasaron por encima, el caso de Brasil, y eso es lo que la Argentina perdió. Y ahí ustedes ven, en cambio, cuando hacemos los promedios, si comparamos el promedio de Alberto con el promedio de Macri, Alberto perdió un 4%, mientras que Macri creció un 18% respecto del 30% que Cristina creció entre la segunda y la primera presidencia, con las peores políticas de la historia. ¿Eh? Con las peores políticas de la historia. El crecimiento de Menem, insisto, porque esto es muy importante para no confundirse, tuvo que ver con dos avances tecnológicos, si se quiere, que son la siembra directa y la soja transgénica. No se olviden de esto, por eso se da ese salto en la etapa de Menem del 40%. Y les decía, se produce cada vez más, a pesar de las políticas. Y se va a seguir produciendo más. Lo que cada vez hay menos, esto que les mostré días pasados, se los vuelvo a mostrar, que son productores. Cada vez hay menos productores. Desaparecen productores, se concentran las superficies, son superficies más grandes y ahí es donde tenemos que apuntar. Queremos una Argentina con producción y sin productores, a lo mejor este es el camino. Los otros días alguien me recordaba, algún exfuncionario, ahora devenido en analista, que en la época de Cavallo, en la década de los 90, dijo que para que la política económica de aquel momento funcionara deberían desaparecer 200.000 productores. Estamos hablando de 1990. En ese momento había cerca de 400.000 productores. En este momento debe haber 200.000, porque el último dato es del año 2018, el último censo, esos 249.000 que ven ahí. Yo no sé cuántos van a quedar si no hay un cambio profundo en materia de política. No se les pide grandes cosas. Se les pide que dejen de ser injustos con el campo. Hace muchos años que lo siguen siendo. Todos los gobiernos lo han sido. Y el campo ha seguido produciendo y va a seguir produciendo. Eso no me cabe ninguna duda. Lo que desaparecen son productores. Por eso es que hay entidades que se preocupan más y entidades que se preocupan menos. Las entidades que representan a más productores se preocupan mucho más, por supuesto, y las que representan a un grupito selecto de productores a lo mejor no se preocupan tanto, ¿no? Porque esos productores, que en muchos casos ya no lo son dueños de tierras, no están tan afectados por esta situación. Insisto, nadie quiere que al gobierno le vaya mal, pero si al campo le va mal, que es el principal motor de la economía, y lo estamos viendo por estos días, seguramente al país le va a ser muy complicada la recuperación. Esperemos que el presidente Milei, que yo creo que en algunas cosas está muy mal asesorado, porque escucho las declaraciones y me asombra que todavía siga repitiendo cosas que no son reales, este, lo entienda a tiempo y corrija y cumpla con aquello que prometió. Es cierto, hay que darle tiempo, está arreglando muchas cosas, pero ningún país crece, ningún país se desarrolla sin producción. No alcanza con lo que está haciendo. Y debería apuntar a generar aquello que todos sabemos que va a dar muy rápidas respuestas. Lo vimos por estos días. Salió a pedir $1.000 millones. Una cifra insignificante para nuestro sector. Digo, porque el sector le aportó $45.000 millones en exportaciones. Y gobiernos anteriores lo que hacían era pedirle un adelantito a los exportadores, que no le pagaban intereses, por supuesto, y los exportadores hacían su negocio. Y ahora estamos pidiendo $1.000 millones y pagando intereses. Si hubiera una buena relación con el sector, a lo mejor no habría que haber salido a pedirlos afuera, digo. Pero claro, eso significaría que Caputo, que creo que es el gran responsable de todo esto, debería darle al sector la importancia que se merece. Y me parece que no lo quiere hacer. Hasta mañana. Somos Leiva Hermanos, un equipo de profesionales especialistas en el corretaje de granos. Brindamos un conjunto de servicios integrados para tus negocios. Poseemos nuestra propia operación logística y somos agentes de bolsa.
por lo que te asesoramos sobre inversiones, financiamiento y seguros. Hace tu mejor negocio. Sumate a Leyva.